Shabbat Shalom, mis amados. Rujín, Jabaín, bienvenidos y agradecidos con el Eterno que nos permite cumplir un nuevo día de Shabbat, un día santo que Él dejó establecido en sus mandamientos. Hoy, mis amados, no hay parashá, sino es una parashá especial. ¿Por qué? Porque estamos en plena época de Pesaj y porque hay que respetar este periodo. Por eso a se le llama en hebreo Shabbat Hol HaMoed, Shabbat Hol HaMoed, que significa Shabbat intermedio en una fiesta. También la hay en la fiesta de Sukkot, que son las dos fiestas de más tiempo, más largas que tiene la Torah. Repito, Shabbat Hol HaMoed, Shabbat intermedio. Y este día también ya estamos en el segundo día del Pesaj, ya estamos haciendo nuestra cuenta de Omer. Y entonces, ayer empezamos nuestra cuenta de Omer, así es que los invito a que estén haciendo hoy en la noche su cuenta de Omer. Damos gracias al Eterno porque nos permitió, Bedrash Hashem, con mucha bendición, celebrar la fiesta de Pesaj, una de las festividades más importantes de la Torah. Todas son importantes, pero hay unos que se resaltan por el significado, por lo que contiene. Recordemos a Éxodo Shemot, en el capítulo 12, empezamos desde el 1. Habló a Hashem y a Aarón, a los dos, en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses. Hablaba a toda la congregación, decirle: el día de este mes tomaré un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, etcétera, etcétera. Ya vimos que estaba hablando de Pesaj. Y ya cumplimos con esta parte, comimos una carne que no fuera cocida, sino que fuera en baño María, sino que fuera cocida, ya lo hicimos. Ya comimos el maror, el pan, ya comimos las hierbas amargas, el agua salada, ya cumplimos esta parte de aquí del 2. Y todo lo demás, como dice, que salieron a prisa porque estaban a punto de dejar Egipto. Dice en el 14, y este día será en memoria y lo celebrarán como fiesta solemne para Hashem durante vuestras generaciones, o sea, es un pacto perpetuo. 7 días comerás panes sin levadura, y así el primer día es que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquier comiese leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Es una sentencia fuerte, sobre todo aquellos que conocemos la Torah. El primer día habrá santa convocación, así mismo el 7º tendrás una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardará la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento de nuestras generaciones por costumbre perpetua. En este mes comerás panes sin levadura, vuelve a repetir, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Para que no haya duda, el día 14 en la tarde hasta el día 21. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiese leudado, así extranjero como natural del país, ahí estamos nosotros, será cortado la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas las habitaciones comeréis panes sin levadura. Entonces, la fiesta ya cumplimos, decíamos, la primera parte, ya la cumplimos. Pero ahora tenemos que cumplir lo demás, las disposiciones siguientes. Y las disposiciones siguientes son que vamos a tener, aunque ya lo empezamos ese día en la fiesta, pero ese día en la fiesta no era el primer día. Lo hacemos obviamente, porque ya empieza la fiesta y tenemos que hacerlo. Para nosotros el primer día fue el día de reposo, o sea, el jueves. Y espero, mis amados, que se hayan acordado que era un día Shabbat, es un día Shabbatón, que era un día de no trabajar. Espero que se hayan acordado, porque el jueves no había que trabajar, eso era un día sagrado. Y a muchos se les olvida, no ponemos atención.
Y de repente ya andamos trabajando. Y está muy claro la Torá, que dice que el primero y el día séptimo de esta festividad de Pesas será tiempo. Entonces, repito, espero que lo hayan guardado. Y entonces el Eterno dice algo, como tú en la Torá, hay veces que uno se... La verdad es que yo, por ejemplo, no sé ustedes, pero se queda uno así. Dice que no comamos panes con levadura, sino panes sin levadura. Y uno dice, ¿pero por qué? La levadura, para que nos quede claro el concepto, es un producto sacado de unos hongos unicelulares. Y cuando la masa se fermenta, utilizada principalmente en la industria del pan, o sea, cuando se leuda, con el tiempo ya no se puede comer en estas épocas. Cuando el Eterno sacó de Egipto al pueblo de Israel, como salieron deprisa, ¿qué pasó? No alcanzó a leudarse, por eso salieron deprisa, porque no alcanzó a leudar, si no, no hubieran podido comer. Salgan rápido porque se va a leudar hay un tiempo para que se leude. Salgan rápido porque si no, ya no van a poder, ya va a estar leudada. Y entonces, ese era el mandamiento. Entonces dice uno, ¿pero por qué nuevamente? La levadura, decíamos, es un hongo que hace que los panes leuden, pero sin embargo el Eterno dice que no. Y bueno, nosotros cumplimos con el mandamiento. Si aquí dice, yo con un mandamiento juquín que no entiendo, yo cumplo. Pero hay que estudiar la Torá, porque no nada más es cuestión de cuerpo, de no comer, sino que tiene un efecto la levadura espiritual. Eso es muy importante, porque la levadura representa el pecado, oye usted bien, levadura es pecado, la mala inclinación, que es lo que así nos piden esta semana que hagamos. Dejen de todo pecado, dejen de pecar. 7 días les estoy pidiendo que dejen de pecar, ¿es mucho? Claro, Él nos pide que no pequemos nunca, pero este día es una semana, no coman pan. Entonces espiritualmente representa el pecado. La levadura en hebreos se le llama seor, no seol, C-E-O-R. Y entonces por eso el Eterno dijo que examináramos hasta con lupa cualquiera porque no puede haber en la casa, que cualquier migajita en el coche, cualquier migajita en donde quiera, tenemos que sacarla. Esa fue la orden de Hashem. Saca todo lo que es leudado. Entonces, si no, es como si no sacáramos el pecado. Porque Hashem nos pide que no hagamos pecado, no comamos levadura. Entonces, si nosotros no examinamos nuestras vidas, ¿cómo podemos sacar el pecado? ¿Cómo podemos, si no sacamos toda la levadura, todo lo que contiene levadura, cómo podemos nosotros sacar nuestro pecado? La palabra pecado en hebreo significa het, J-E-T, que significa que, ya sabemos, errar, hacer cosas contrarias a la Torá, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es pecado, mala inclinación. Los panes sin levadura están en toda la Torá, inclusive en el Nuevo Pacto. Hay un ejemplo en Bereshit 19:3. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma. Quiere decir que los ángeles llegan a Sodoma en la tarde. Y luego, como Lot había pedido su tío, les ofrece hospitalidad, hospedaje. Y dice, os ruego que me vengáis a mi casa. Ahí van a lavar sus pies. Se acostumbraba obviamente a lavar los pies. ¿Por qué? Porque imagínense caminando con unos guaraches en medio del desierto. Era obvio. Aunque ellos obviamente eran ángeles. Pero se habían materializado. Y ellos no querían. Y entonces insiste, señores, os ruego.
en el versículo 3 dice, mas cuando Él porfía, ellos aceptan y les prepara panes sin levadura. Les prepara panes sin levadura. ¿Por qué? Podemos encontrar un significado en que ellos eran ángeles. No tenían pecado. Había que darles panes sin levadura. Por eso les dio panes sin levadura. Ahí lo dice. Luego, en Vayikra 2:11, dice, ninguna ofrenda que ofrecieres a Hashem será con levadura, porque ninguna cosa leudada y ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Hashem. ¿Por qué? Porque Él es santo. ¿Cómo vamos a ofrecerle una ofrenda de un pan que está leudado, que tiene pecado? Imposible. Por eso Hashem les dijo, miren, a mí no me traigan pan leudado. Todas las ofrendas que hacían era pan sin leudar. Luego también en Mateo, vamos a ver qué dice los escritos mesiánicos. Fíjense el ejemplo que pone para confirmar el concepto que estamos manejando. Dice, Mateo 16:6. Y Yeshua les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Quiénes eran ellos? Estaban en pecado, estaban infringiendo la ley, estaban haciendo cosas contrarias a la Torá. Entonces por eso le dice, cuídense, porque ellos tienen levadura. ¿Qué quiere decir? No es que ellos tuvieran levadura en su casa, no, ellos la tenían. Le dice, cuídense, aguas, cuídense el pecado, no sigan a los fariseos, porque muchas cosas que dicen no son ciertas. En Jueces 6:19, otra vez dice, entrando Gideón preparó un cabrito y panes sin levadura. Panes sin levadura. Y ahí dice, de un efa de harina, puso carne, canastillo. ¿Por qué? Estaba recibiendo al ángel. El ángel que se le aparece, también se le apareció a Gideón, también. Y decíamos, los ángeles, pues obviamente son santos. Entonces, él estaba ahí y después dice, entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre la peña y vierte el caldo. Y así todo lo que dice. ¿Pero qué les ofreció? Panes sin levadura. En 1 Corintios, mira lo que dice Rab Shaul, 5, 6, 9. Hay que entender estos pasajes. No es buena nuestra jactancia, no es bueno que te jactes de nada. ¿No sabéis que un poco de levadura, o sea, un poco de pecado, leuda toda la masa? Porque ¿qué pasa? Cuando uno tiene una levadura en nuestro ser espiritual, al rato se va a contaminar y un pecado, y después digo, es otro pecado, que al cabo no pasa nada. Limpiaos pues de la vieja levadura. Nosotros no conocíamos eso, y Rab Shaul les dice a los nuevos creyentes, límpiense de toda levadura, para que seáis una nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Mashiach, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, ¿qué está diciendo? Les invito a que celebren la fiesta, era un requisito de la fiesta, celebrenla despojándose de toda levadura, todo tipo de pecado. Y después dice que, ¿cuáles pecados? Dice jactancia, maldad, y por la contra dice, sean sinceros, debes buscar la verdad. Y luego da unos ejemplos de lo que se puede convertir en pecado. Y empieza a decir ahí que no nos juntemos con fornicarios, con avaros, con ladrones, con idólatras. Da unos ejemplos. Eso es leudado. Eso es celebrar una fiesta con levadura.
Por eso la invitación, ellos eran nuevos, no sabían. Los judíos sabían cómo se celebraba la fiesta perfectamente, pero ellos eran nuevos. Había que enseñarles, había que instruirlos cómo deberían de hacerlo ellos. Por lo consiguiente, mis amados, para terminar este tema, debemos de revisar nuestras casas primeramente, físicamente, que no haya nada de levadura. Después hay que cuidarnos de no comer nada con levadura. Por eso hay que examinar bien los productos. Les voy a dar un ejemplo. La cerveza tiene levadura. Y muchas veces decimos, la cerveza ni me entero, sino que pido una cerveza. Entonces, tiene uno que revisar muy bien. Y también tiene uno que revisar espiritualmente, si ya no tenemos levadura, ¿qué es lo que está pasando en nuestras vidas que nos está robando la bendición? Pasando a otro tema, dice que el Mesías tenía que morir y resucitar. La primera vez, en la primera misión del Mesías fue, vas a ir y vas a morir. Él ya sabía, el Mesías ya sabía. Por eso eso que dicen, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son interpretaciones incorrectas de la Torah. Él ya sabía, el Mesías ya sabía que iba a ser muerto. No sé si le dijo que en un madero, pero él iba a morir. Pero le dijo, después vas a resucitar. Y eso es más hermosa de nuestro Mesías. Ninguna persona ha resucitado y se ha ido al cielo. Lázaro resucitó, pero se volvió a morir. Es diferente. Y entonces regresará a cumplir su misión. Eso es lo más hermoso. Ahora bien, la resurrección tiene dos planos. El primer plano es el real, el natural. ¿Cuál? Mostrar a sus discípulos y a todo el pueblo que Él resucitó. Es real. Ese es el plano real. Que les dice, a ver, todo el mundo va a ver cómo resucita. ¿Por qué? Porque todo el mundo se enteró que cuando van a buscar a la tumba, ¿qué pasa? Ya no había nada. Pero también Él tiene el plano de lo no real. Un plan en el cual es espiritual. ¿Cuál? Que al estar vivo entre nosotros, nos hace que nosotros estemos vivos. No sé si me expliqué. Al estar vivo el Mesías en nosotros, nos hace que nosotros estemos vivos. Tengamos vida, porque nos dio vida y vida en abundante. Que es diferente, por eso es otro plano, que verlo. Porque mucha gente ha de haber dicho en aquella época, pues ya resucitó, pero ¿y eso qué? No, ahora entiende que Él resucitó con un propósito. Y entonces eso va a pasar, que tú tienes que aceptar que Él resucitó con un propósito, y eso es lo más importante espiritualmente. Quiero que tengan vida en abundancia. El Mesías quiere que le conozcamos en lo personal, por eso resucitó, inclusive en lo personal. ¿Por qué en lo personal? Resucitó frente a quién, a las mujeres, frente a sus discípulos. Fueron los primeros que dieron cuenta que estaba resucitado, aunque no lo creían. Tampoco se presentó al Sanedrín, porque el Mesías quiere que sea Él en nuestras vidas. Él nos quiere dar vidas y ser uno con el Mesías. Y fíjense un dato. ¿Se acuerdan que a qué hora murió el Mesías? El Mesías murió a la hora novena. ¿Y eso qué? Ese es el dato, porque todo está relacionado. Y dice que empezó a haber, tenía que haber algo maravilloso, decir. Dice que empezó a haber una oscuridad. ¿A qué le recuerda? La novena plaga de Egipto. ¿Qué pasó en la novena plaga? Una oscuridad densa, una oscuridad tremenda. Esa es la relación que existe de por qué fue a la hora novena y por qué se oscureció todo. Ahí te lo dice
en el relato del Mesías. Ahora bien, Juan, dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y Yeshua subió a Jerusalén y halló ahí en el templo los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y de los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las monedas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de mi casa de mi padre sea mercado. No estaba diciendo tanto que era fiesta de Pesaj, y entonces ellos estaban comercializando con las ofrendas que llevaban, con los animales que llevaban. El templo, acuérdense que estaba corrompido en épocas del Mesías, y siguió corrompido. Entonces dice, se enoja y le dice, ¿saben qué? Quítense de aquí. ¿Qué están ofreciendo? ¿Por qué? Porque era Pesaj. Porque no pueden ellos ofrecerle una ofrenda de Pesaj que no sea la correcta y que no sea la que se quiere. Ellos cambiaban la ofrenda y ya no servía. Entonces, repito que lo importante del Mesías, también en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando de épocas de Pesaj aquí. Primero dice que estaba el Mesías, les dijo, y después reprendió a los cambistas, y después dice, porque por eso Hashem. ¿Qué pasa en la fiesta de Pesaj? ¿Quién muere? El Mesías. Por eso Dios dice este versículo que nos sabemos de memoria. Por eso el Padre, nuestro Dios eterno, dio a su Hijo. ¿Para qué? Para que todos tuviéramos vida eterna. Vamos a recordar un poco. Por cierto, en la católica es la pasión de Cristo. Pasión de Cristo no existe en el hebreo. Es una palabra griega. Pasión de Cristo significa, más bien, lo que significa esa palabra que no es griega, que no sé cuál es, simplemente son los relatos del Mesías, lo que aconteció en el tiempo antes de su muerte. Dice Marcos, y cuando pasó el día de reposo, Miriam de Magdala, otra Miriam, la madre de Jacob, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primero de la semana, vino al sepulcro, ya salió del sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos va a remover la piedra de la entrada? ¿Cómo lo vamos a ungir? Es una pregunta lógica que se hacía. Pero cuando vieron removida la piedra, ya estaba removida, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. O sea, era un ángel, un malajim. Se espantan, claro, imagínense, no ven al Mesías y ven un cuate ahí con su vestimenta. Y luego le dice, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis al Mesías de Nazaret, el que fue muerto en el madero, ha resucitado. Mirad, compruébenlo. Aquí estaba el lugar donde estaban enterrados, ¿verdad? Miren, ya no está. Ya no está. Y luego en el 19 dice, para que veamos cómo se fue. Y después, y el Mesías fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. O sea, él se fue al cielo. Aquí lo confirma. O sea, no nada más muere, sino resucita, pero aparte, sí pasa mucho. Se va al cielo y aquí dice. Ahora bien, aquí dice, ya lo hemos dicho, pero es importante que nos aprendamos estas cosas. Dice, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué el Dios se puede sentar? ¿Qué el Mesías se puede sentar cuando ya no era hombre, ya no era cuerpo? Claro que no. Lo que significa, está diciendo, es
porque en hebreo lo que significa la diestra es autoridad. Hashem le ha dado autoridad al Mesías. Eso representa que estaba sentado a la diestra. Y entonces, ¿por qué le dio? Se dice que le dio autoridad. Acuérdense que dice que Yeshua es superior ¿a quién? A los ángeles. Tiene toda la autoridad. Ese que es superior a los ángeles, por eso, si es la autoridad, a él debemos de seguir. A él debemos de aceptar sus enseñanzas. Si seguimos su autoridad, es muy probable que nos vayamos al cielo. A ese Mesías hay que seguir, porque él tiene la autoridad de la Torah. A ese hay que seguir, porque solamente así lograremos nuestra meta. Si yo acepto mis enseñanzas, entonces voy en buen camino. ¿A qué vino el Mesías en su primera venida? Hacia la Torah, no a crear una nueva fe, las buenas nuevas del Evangelio. No existen las buenas nuevas del Evangelio. No vino a crear ningún Evangelio, ni a dar las buenas. ¿Cuáles nuevas nuevas? O sea, las buenas nuevas era, ya no sirve la Torah. Ahora fíjense los que le voy a decir. No, mal entendido. ¿Por qué? Porque él vino a qué, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, es la Torah viviente. Él vino a enseñarnos la Torah. Él vino a decir cómo la viviéramos. Y a los fariseos también. Y a nosotros, pues sí. Entonces, si yo sigo la autoridad del Mesías, tengo que seguir la Torah. Tengo que cumplir la Torah. Porque, ¿qué pasó? Ya todo estaba dicho en la Torah. Ya todo estaba escrito. No se necesitaba que el Mesías viniera y diga, miren, les voy a decir, ¿por qué los elefantes vuelan? No, ya todo estaba dicho. Por eso él viene y dice, les voy a decir nada más cómo han aplicado la Torah, fariseos, porque no lo están aplicando bien. Les voy a dar unas clasecitas. Entonces, repito, si seguimos estas enseñanzas, nos vamos a ir al Olam Jabá con toda seguridad. Cuando uno conoce íntimamente a Hashem, cuando uno lo conoce a través de la Torah, se conoce al Eterno, se le conoce, pero también se conoce cómo vivió los mandamientos el Mesías. Por eso es nuestro maestro. Pero eso hace que conozcamos a Dios. ¿Cómo vamos a conocer a alguien que no conocemos? Y menos íntimamente, a lo mejor de lejecitos. Solamente el Mesías nos puede acercar a Hashem. Acuérdense que los judíos que no creen en el Mesías no van a poder acercarse a Hashem. Yo sé que el Eterno va a hacer algo maravilloso en los últimos tiempos para que su pueblo judío reconozca que el Mesías ya vino y regresaba por segunda vez. Entonces, si cuando hacemos un rezo, fíjese, porque no te alguien preguntaba, si cuando hacemos un rezo, lo hacemos en los méritos de el Mesías, porque nosotros no tenemos ningún mérito. Mira, Señor, como yo soy muy santo y yo doy mucho dinero a él, yo, no, por eso quiero esto, no. Cuando yo oro al Eterno, siempre no se les olvide decir en los méritos de nuestro Mesías, amado Mesías Yeshua. Antes era por los méritos de ¿quién? De los 3 patriarcas, pero ya no. Aunque nuestros rezos todos tienen el nombre de los patriarcas, no. Yo siempre le agrego ahí, y en los méritos del Mesías Yeshua, esto y esto, lo otro. Entonces, cuando hago mi rezo, no se olvide nunca, porque a veces escucho que no. Siempre decir en los méritos de Él, porque ¿qué mérito tenemos? ¿Qué somos nosotros? Para decirle, Eterno, dame de comer, Eterno, guárdame, Eterno. No somos nada, mis amados. Esas oraciones ni llegan, pero cuando solo decimos confiados en los méritos del Mesías Yeshua, entonces nuestra oración fluye. La fiesta de Pesaj, que narra todo lo que pasó con el Mesías, después de que celebre la Pascua, después de que muere,
No es como se le llama la cena del Señor. No hay ninguna cena del Señor. No hay ninguna cena. Es un concepto cristiano que tenemos que tener bien claro. Es Pesaj, Pesaj. Y conocer lo que pasa en la fiesta de Pesaj es para vivirla, porque lectura no sirve para nada. Hay que vivirla, hay que vivir la Torá. No es que comamos el sacrificio de Pesaj, ya estamos limpios. Con mucha gente me dice, ya se le Pesaj, ¿eh? No, ya me bauticé en agua, ya soy santito. No es así. Tú debes de conocer Pesaj, ¿para qué? Para vivirla. Y si la vives ya estás limpio. Repito, no es por comer, pues ya estuviéramos súper limpios. Nosotros ya hemos comido el cordero muchas veces, pero para eso, ¿qué se necesita? Lo que hemos dicho siempre, esfuerzo, tenacidad y una cosa importante, sin Teshuvá nunca lograremos nada. Si yo me acerco al Eterno diciéndole, en los méritos de Yeshua, dame de comer. Si yo no he confesado que tengo un pacadote, no sucede nada. Fíjense, le dio tanta autoridad que dice que el Mesías vendrá por segunda vez y luego nos juzgará a todos. Le dio el poder de juzgar, claro, en representación del Eterno, porque el Eterno no lo podemos ver. Y al Mesías sí lo vimos físicamente caminando ahí en todo Jerusalén. Entonces, Él va a venir a juzgar a todos. ¿Por quién vamos a ser juzgados? Al que le dio toda la autoridad. ¿A quién? Al Mesías. Entonces, ¿dónde queda el arrebatamiento? ¿Dónde queda? Si todos vamos a regresar a que nos juzgue, ¿dónde queda? No, ya el arrebatamiento es para irnos al cielo directamente, nuestro boleto derechito, ya ahí nos queda. No, ¿dónde queda el arrebatamiento de ver? La primera venida del Mesías se cumplieron las 3 fiestas. Pesaj, obviamente, panes sin levadura, obviamente, y la otra es Shavuot. Y cuando venga por segunda vez las otras fiestas, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Se fijan cómo todo es un plan. Ya cumplió las 3 y ya va a cumplir las 8. No es que las haya celebrado, las va a venir a cumplir. Se da el cumplimiento de las fiestas. Y ahora quitemos paradigmas también, ya que estamos en este tema. El Mesías no murió en una cruz. No murió en una... Y es el símbolo cristiano y católico. Pero Él nunca murió en una cruz, y esas representaciones son de veras, no sé cómo llamarles, pero esas representaciones que hacen en Iztapalapa, en muchas iglesias, francamente son profanas. Él no murió en una cruz, no murió. ¿Y dónde dice la Torah además que celebremos su muerte? Cuando nosotros tenemos que celebrar su resurrección, su vida, porque no se quedó ahí. ¿Van a cenar nuestra fe si se quedó ahí? Él murió en un madero, en un pedazo de árbol que se ponía en otro árbol. Lo que iba cargando no era la viga ni la cruz, iba cargando un madero. Llegaban y entonces ponían sobre el árbol el madero, ese pedazo. Este era, no que clavaron ni que hicieron una cruz, no. Por lo consiguiente, otro paradigma es, Él no murió en el Gólgota. Y hasta le pusieron que es la calavera, y hasta se han sabido, ¿no? Que ven que ahí hay una calavera, le pusieron el Gólgota, hay fotografías, miren el Gólgota. No, sí, porque hay una calavera. No, quitemos paradigmas. Él muere, no podía morir en donde no había ¿qué? Árboles. Él muere en el monte de los olivos, donde hay unos árboles de todos tipos, tamaños y colores. Él no murió, otro paradigma, el Viernes Santo, que por eso es santo el viernes, y resucitó el domingo, porque entonces, ¿dónde quedaron los 3 días y 3 noches? El Mesías tuvo que morir, como dice la Torah, 14 de Nisan, en la tarde. ¿Qué día era? No lo sé, pero el 14 de Nisan se iba a cumplir. Entonces, decir que siempre es el viernes, suponiendo que si fuera el viernes,
Pues a veces será el jueves y a veces el miércoles y a veces el martes o no sé qué día. ¿Por qué? Porque se cumplió la escritura. La Torah se tiene que cumplir. Él muere el 14 de Nisan en la tarde-noche. ¿Qué día era? No sé si lo tenga ese dato la computadora. Y entonces, acuérdense que ¿cómo se va a cumplir eso de que dicen que el viernes y resucita el domingo? No están los 3 días. Viernes, sábado y domingo. En todo caso debió de haber resucitado el lunes. Ellos agarran toda la doctrina equivocada. Y lo más importante que he insistido mucho, el Mesías no murió para perdonar nuestros pecados, no murió para eso. Esto es importante que lo sepamos porque lo he insistido muchas veces. No, es el concepto que tienen las religiones de hombres, que el Mesías murió por nosotros para quitarnos el pecado. No, Él murió para redimirnos, para que nos pudiéramos acercar. Por eso es Corbán, acercar a Hashem. Eso es muy diferente. Uno tiene que entender el concepto de redimir, ya lo hemos explicado. Pero esto es muy importante. Quitemos paradigmas, mis amores. Por eso el Mesías debe ser en nosotros. Pero para que sea en nosotros, debemos de seguirlo. No importa la sociedad, no importa el tiempo, no importa lo que nos rodea, nada importa para estar conectados con el Mesías, y Él nos va a conectar con el Eterno, pero para eso hay que desarrollar los atributos que le dio al Mesías. También son para nosotros. Veamos Yeshayahu, que también conocemos el pasaje, Isaías 1:2. Y reposará sobre él el espíritu de Hashem, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Hashem. O sea, dice que nació una vara del tronco de Isaí, un vástago va a retoñar el Mesías, y sobre él voy a poner mi espíritu. Y ese espíritu debe ser sabio. Claro que tiene que ser sabio. Imagínense, si no fuera sabio, ¿cómo pudo soportar todo lo que pasó? Entonces, sabiduría, entendimiento, aconsejar, tener poder, tener conocimiento y temor a Dios. Con sus respectivas similitudes, a nosotros también nos pide eso. Solamente así podemos conectarnos con el Eterno y con el Mesías. Si no desarrollamos estos atributos se relacionan con el árbol de la vida. Escuche, estos atributos se relacionan con el árbol de la vida. Si yo no tengo estos atributos, no tengo vida. Pero hay un punto importante en todo esto. Ok, ya entendí que tengo que seguir al Mesías, pero para seguir a alguien, ¿qué debemos de hacer? Tener que amar. Yo no puedo seguir a alguien que no ame. Por eso ama a Hashem. Y por eso también amo al Mesías. Por eso el Mesías le dijo a Pedro en Juan, en el 21, en el 15, en el 21:15, cuando hubieron comido, Yeshua dijo a Simón Pedro, o sea, Kefas: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le responde lo mismo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le vuelve a decir: pastorea mis ovejas. Ahora no le dice apacienta, pastorealas. Y luego nuevamente le empieza a decir: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y es lógico, mis amados. Ahí me pregunta alguien: oye, ¿me amas? Sí. Oye, ¿me amas? Sí. Ya la tercera dice uno: ya le dije que lo amo. ¿Me amas? Sí, me amas. Ya no, como unas mujeres que quieren que a cada rato: ¿verdad que me amas? ¿Verdad que me amas?
¿Verdad que no? No es así. Entonces, para seguir al Mesías, igual que el Eterno, hay que amarlo. Es nuestro gran maestro. Por sus méritos estamos aquí. Si el Eterno no hubiera mandado al Mesías, nosotros no hubiéramos conocido la Torah. No hubiéramos conocido lo que es la salvación correcta. No hubiéramos tenido vida eterna, vida en abundancia. Y entonces, a ver, y aprovechemos para aclarar, el amor no son las emociones, es que te amo con todo el corazón. No, ya hemos dicho, porque es un concepto que tenemos o que tiene la sociedad. El amor es la intención que tengo de hacer las cosas, es la lógica para hacer las cosas, es la intención y la lógica para hacer las cosas. Y eso hace que yo desarrolle el amor en el prójimo, tenga buena intención, y entonces eso hace que yo esté en el otro. Yo me amo y amo al otro, estoy en la misma sintonía que mi prójimo. Amor, mis amados, eternidad, firmeza, obediencia, compañerismo, esa es la verdadera tesoro de la vida. Ese es el árbol de la vida. ¿Lo tenemos? Reflexionemos. Amor, eternidad, estamos seguros que vamos a ir a la eternidad. Firmeza, somos firmes en nuestras convicciones. Somos obedientes, practicamos el compañerismo. Este es el verdadero tesoro de la vida. Pasemos al último punto. Obviamente, en Vayikra, vamos a Vayikra 23, donde se narran las fiestas de Hashem. Y empieza y habló Hashem a Moshe diciéndoles, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traerás al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Hashem para que seas aceptos. Al día siguiente, el día de reposo, la mecerá. Está hablando del día de Shabbat, al otro día del primer día de Pesach, de pan sin levadura. La ofrenda será de 2 décimas de efa, flor de harina amasada con aceite. Ofréndense a Hashem en olor gratísimo, y su libación será de vino la 1/4 parte de un hin. No comerás pan ni grano tostado en espiga, hasta que el mismo día haya sido ofrecido en hacienda, en ofrenda. Y contaréis desde el día siguiente al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas. 7 semanas cumplidas. Y dice el 17, el 16, hasta llegar a los 50 días. Y entonces una vez que llegues a los 50 vas a ofrecer otro grano nuevo. ¿De qué habla? De cuando ellos tenían primicias, las tenían que llevar al templo todos los días. Ahora nosotros somos agricultores, pero ahora nuestras ofrendas se convierten en dinero. Y ese dinero no lo podemos traer diario por las distancias, pero hay que guardarlo. Cumplamos con los mandamientos, mis amados. No he visto que se cumpla este mandamiento. Se guarda lo que Dios ponga en mi corazón. 1 centavo, lo que sea, 2 centavos, lo que sea, pero lo guardo, porque eso es el mandamiento de Hashem. Si yo lo guardo el día 49 o el día 50, que es la fiesta de Shavuot, traigo lo que estuve guardando, lo que estuve cumpliendo. Cada vez que hago la cuenta del Omer, porque esa es la obligación, llevar la cuenta. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo voy a saber si ya llegué al 49? Porque eso cuenta para la fecha de Shavuot. Entonces, cada vez que hago mi cuenta de Omer, aparto 1 centavo. Repito, lo que Dios ponga en su corazón. Eso solamente su bolsillo y su corazón, solamente usted lo conoce. Por eso, tenemos que hacer algo que nos muestre en qué día vamos, para que no se pase ningún día. Miren, luego andamos, oye, hoy es el día 3 o el día 4. Es que ayer no lo hicimos. Entonces tengo que, no, pues es que mira, no tiene la espiga. Entonces, pues la verdad, tenemos que tener mucho. Un Omer
Era un manojo de tallo de trigo, donde están los granos, y un homer equivale como a 2 panes de trigo. O sea, un homer, un manojo, para que veamos la relación, más o menos con eso se hacían 2 panes de trigo, de harina de trigo. Acuérdense que también lo que acostumbramos es, hacemos el homer, la cuenta del homer, y también después leemos, ahí lo tiene en su sidur, Cantares 2, ahí lo tiene en su sidur, en las páginas últimas. Ahí dice, y entonces yo hago ese rezo. ¿Por qué? Porque habla de las flores han dado su fruto, etcétera, etcétera. Estamos hablando aquí de frutos, de primicias. Ahora bien, ¿qué es una primicia? Recordemos, es el primer fruto. No es el que me sobra, no es el que, ya saqué después, no. El primero, lo primero es para Hashem. ¿Y qué mensaje nos da, mis amados? Nuestra primicia debe ser el Eterno. ¿Está siendo el Eterno primicia en nosotros? Lo primero es el Eterno, eso es primicia, lo primero. ¿Por qué? Porque Hashem nos hizo sus primicias, toda hay correspondencia. Miren, lo dice ahí Jacob, dice, el que de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Si el Eterno nuestro Dios hay correspondencia, porque entonces así nos dice, ustedes son mis primeros frutos, ustedes, todas las criaturas, todos mis hijos, porque todos somos hijos de Dios, no nomás los que se portan bien, todos. Tenemos que tener esa correspondencia. Si yo pongo a Hashem por encima de todo, ese es primero, primicia. ¿Por qué? Porque ellos llevaban los primeros frutos, la primer manzana, el primer trigo, todo lo que salía primero. Entonces, si nosotros tenemos claro los conceptos, decimos, Eterno, tú eres para mí lo primero. Lo demás no importa, los hijos, la esposa, ¿qué es para mí lo primero? Pero no equivocamos los versículos. Entonces, ¿para qué nos da sus primicias debemos de corresponder? Terminemos, mis amados. Como en toda la Torah, mis amados, todas las fiestas nos dan una enseñanza. No nada más se celebran por celebrar. Todas hay una enseñanza de todas. Y cada vez que las celebramos, más revelación nos da el Eterno. Espero que a usted también. Y cuando conocemos esas enseñanzas a seguir, vamos a comprender muchas cosas. Mis amados, que vivamos, mis amados, la Torah intensamente para ser dignos de aquel que nos llamó. Vivamos la Torah intensamente para ser dignos de aquel que nos llamó y que nos amó primero. Mis amados, que espero que haya luz en la Torah y espero que estén volviendo a escuchar este mensaje y revisen los versículos, entiendan el concepto. No es que se aprendan toda la porción, sino que los conceptos básicos que hemos hablado ahorita. Obligación, panes sin levadura. Obligación, cuenta el homer. Hay que hacerlos. Repito, ahora seguimos. No se ha acabado Pesa y tampoco se ha acabado el homer, 49 días. Bendiciones, mis amados, en los méritos de Yeshua HaMashiach.